El caso Marcet sigue generando repercusiones políticas. El Partido Nacional ha respaldado lo que ha dicho el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mientras que desde el Frente Amplio se señala que las explicaciones que dio el mandatario son insuficientes. A todo esto, la justicia va a investigar el tema. Ahora bien, ¿qué dimensión toma la interpelación a Bustillo y Heber de agosto del año pasado? ¿Qué piensa el senador que llevó adelante esa interpelación? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Ese pasaporte debía de haberse dado sí o sí. Y esa es una discusión que estamos teniendo. Por algunas leyes y decretos de hace un par de gobiernos, ese pasaporte, nos guste o no, debió haber sido dado sí o sí. Todo esto no hubiera pasado, no pasa con la actual legislación, con el decreto que nosotros modificamos después de este episodio. Porque no sabíamos que estaba este decreto que establecía desde el gobierno del presidente Mujica que los antecedentes internacionales no contaran para otorgar o no otorgar el pasaporte. Solamente con los antecedentes nacionales era que la legislación vigente en esa época se determinaba. Con el decreto que había modificado el señor presidente Mujica, no sabemos por qué razón, los antecedentes internacionales no era un requisito para otorgar el pasaporte. Y de este tema estaremos hablando esta noche en vivo aquí, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Senador Vergara, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Un gusto estar nuevamente aquí para hablar de temas que sin duda han removido estos días, ¿verdad? Bueno, justamente yo hacía referencia a la interpelación de agosto del año pasado que llevó adelante, ¿no? Así es. Con todo esto que ha pasado, ya vamos a ir a algunos casos puntuales, cosas puntuales, pero ¿qué sensación tiene hoy? Y bueno, que tenemos que revertir un daño institucional. Porque cuando uno pasa raya, y más allá de los detalles que seguramente recorramos, acá tenemos un episodio en donde el Parlamento convocó a 2 ministros para que explicaran algo y los ministros mintieron. Y eso es muy grave. Y después, por la vía de la justicia, logramos que se le exija al Poder Ejecutivo, a la Cancillería, que brinde información. Y en el Poder Ejecutivo hay una confabulación de 2 ministerios con un asesor estrella del presidente en una reunión convocada a nombre del presidente, en donde se evalúa qué información se manda y qué información se oculta o se destruye. O sea, son 2 cosas muy graves desde el punto de vista institucional, porque el sistema democrático funciona en base a un relacionamiento armónico de 3 poderes, y en particular el Ejecutivo tiene mecanismos para ser controlado desde el Parlamento y desde el sistema judicial. Entonces hay una herida institucional si cuando el Parlamento convoca al Ejecutivo los ministros van y mienten, o si cuando la justicia le solicita información, en el Ejecutivo se evalúa destruir información que la justicia está solicitando. Es un tema muy serio desde el punto de vista institucional y necesitamos realmente revertir esa herida. Eso es lo más, que diría yo, conceptual que estamos viendo. Después estamos viendo un proceso en donde fue muy costoso ir obteniendo cada pedacito de información hasta ir armando un puzzle que todavía está incompleto. Y eso pasa en buena medida porque claramente el gobierno no ha tenido la vocación de transparencia que tanto dice tener, pero que claramente en este, así como en otros temas, no la está teniendo. Recuerdo después de la interpelación haber hablado con usted y le había quedado como una sensación de que no le cerraban algunas cosas, ¿no? Claro. ¿Imaginaba todo esto después? No, la verdad que cuando nosotros en la interpelación, ahí nos desayunamos de cosas que no conocíamos, ¿no? Fue una interpelación que a todas luces está teniendo consecuencias políticas mayores, porque hay un tema también para valorar. Que caigan Ministerio de Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores en un acto es un hecho que no sé cuántos antecedentes tiene
en la historia política del Uruguay. Estamos hablando de 2 de los ministerios de Estado, de los principales ministerios del país. Y ahí en la interpelación nos enteramos de cosas. Por ejemplo, que había habido interacción, intercambios entre los 2 subsecretarios, incluso antes de que Marcet cayera preso en Dubái. Que había habido comunicaciones entre la Cancillería y los representantes diplomáticos en Dubái, los funcionarios de carrera de la Cancillería en Dubái. Que había habido una reunión entre la vicecanciller H y el abogado de Marcet, Balbi, ¿verdad? Bueno, en principio para hablar sobre el tema de la famosa valija diplomática, o sea, la forma de envío del pasaporte de Marcet a Dubái. Pero el tema es que ahí no solamente no nos dan los contenidos de esos intercambios, sino que además se nos dice que en noviembre, cuando se manda el pasaporte, en noviembre del 21, nadie sabía quién era Marcet. El canciller dice, era un futbolista que viajaba por el mundo. O sea, a esta altura queda claro que estaban ocultando el hecho de que sabían perfectamente quién era Marcet, un narco peligroso, pesado, que sería terrible que quedara libre, dicho por el propio subsecretario del Interior. Sabían perfectamente quién era Maciel en el momento de enviarle express un pasaporte que le permitió salir de Dubái y estar hoy fugitivo de la justicia internacional. Recuerdo que la octava pregunta que realizó tenía que ver, o se preguntaba precisamente, por qué no se había otorgado un pasaporte para un único viaje, en ese caso que regresara al Uruguay. O sea, se manejaban otras alternativas a la que finalmente se terminó entregando. Lo veíamos recién en el TEI disparador a Heber. También el presidente de la calle Pou en su momento de la conferencia diciendo que no le quedaba otra al Uruguay que entregarle el pasaporte. ¿Qué lectura hace eso? Que es increíble que sigan insistiendo con algo que a todas luces es falso. Porque hacen referencia al decreto de 2014 del gobierno de Mujica, ¿no? Exacto. Ahí en la línea de defensa de los ministros en la interpelación fue, teníamos la obligación de mandar el pasaporte. Y eso era falso. Largamente en esa interpelación nosotros desarrollamos, leyendo artículos del propio decreto, del mismo decreto, que había por lo menos 2 alternativas. Una, la más light, si se quiere, que en vez de mandar un pasaporte, se le diera un documento para un viaje, como había pasado en otros casos, que tenía que venir directo al lugar de origen, o a Montevideo, Uruguay. Eso hubiera permitido, sí, que Marcet saliera de la cárcel, pero ibas a saber hacia dónde iba. Hay que acordarse que Marcet estaba apurado por el pasaporte porque sabía que se le venía la requisitoria internacional. De esto lo sabemos de las escuchas del procedimiento que se hizo en Paraguay. Y había otro artículo, ese era el 34, este otro era el 48, en el que se plantea que en casos excepcionales queda a discrecionalidad de los ministerios correspondientes, Cancillería o Interior, la decisión del pasaporte. Esto hay que verlo en el contexto de lo que es el acuerdo en Naciones Unidas. Naciones Unidas dice, ningún país está obligado a expedir un pasaporte. Por lo tanto, cuando el decreto le da el margen de maniobra a los ministerios, eso podía incluir demorarlo, revisar más los antecedentes o no expedirlo. En casos excepcionales. Yo me pregunto si alguien duda que un narcotraficante preso en Dubái por un pasaporte falso, eso no es un caso excepcional como para evaluar. Tan es así que en los intercambios entre Cancillería y el personal diplomático en Dubái, embajador, cónsul, recomendaban prudencia, recomendaban cautela, recomendaban no expedir el pasaporte hasta que se resolviera la situación judicial de Marcet con la justicia emiratí. O sea que vaya si estaba claro ya en aquel momento y confirmado después con estos intercambios que había opciones y que no era la única opción el enviar el pasaporte. Si me permite, Amaral, quiero agregar un razonamiento, que es, tanto los ministros en su momento como el presidente ahora se afirman en que no había chance de mandar el pasaporte.
Sin embargo, todos estos episodios que hemos visto y que seguimos descubriendo al borde de hechos con apariencia delictiva, de destrucción de información, de mentir en el Parlamento, se hacen por lo visto con el objetivo de ocultar que ellos sabían perfectamente que Marcet era un narco cuando le mandan el pasaporte. Y yo, aún siguiendo ese razonamiento, pregunto, ¿qué necesidad había de ocultar eso si realmente estaban convencidos que la única opción era mandar el pasaporte aunque fuera un narco? ¿Cuál es la respuesta? No la sabemos. Uno de los episodios polémicos tiene que ver con esa reunión que se da en el piso 11 entre Maciel y Carolina H. El otro día en conferencia de prensa el presidente dijo que él le había pedido a la FLUF, su asesor de confianza, que bueno, precisamente armar esa reunión. Él dice, yo pasé a saludar, me dijeron que estuve 2 minutos. Ahora, ¿cuál cree que es la responsabilidad del presidente en todo esto? Bueno, es una de las cosas que todavía, parte del puzzle que todavía no tenemos. Todos podemos especular, sospechar, tener suspicacias. Todos los ciudadanos seguramente tenemos la posibilidad de hacerlo. Acá hay una cosa que es clara. Acá hubo 2 reuniones. Una antes de la interpelación, en donde se reunieron en la Casa del Prado, digamos, del Ministerio del Interior, y ahí ya hubo una confabulación, que era qué cosas se le decían y qué cosas no al Parlamento. Primer problema. Y ahora esta segunda reunión, en que el asesor estrella del presidente dice que el presidente lo cita al piso 11 de la Torre Ejecutiva. Para pasar a saludar, el presidente no debió ni bajar ni un piso, ¿no? En su propio piso, en que estaban los que estaban, los 2 ministerios y su asesor estrella. O sea que el presidente era consciente de esa reunión, quienes la integraban. El paso que nos falta confirmar, que el presidente no asume, es hasta dónde llega su involucramiento. ¿Sabía él que en esa reunión se estaba evaluando destruir información y ocultar la información a la justicia? Si así fuera, estamos en un caso realmente grave, ¿verdad?, que ameritaría poner sobre la mesa incluso un juicio político al presidente. Pero ese es un extremo que nosotros no podemos probar fehacientemente. Vuelvo a decir, cada ciudadano, cada ciudadana podrá especular, podrá sospechar, podrá tener suspicacias, y eso va a pasar siempre que no se expliquen las cosas, porque la mejor forma de levantar cualquier suspicacia justamente es dando con transparencia buenas explicaciones. ¿Qué pasa con eso del juicio político? ¿Se ha conversado en la interna del Frente Amplio? Bueno, se ha evaluado en términos de que nosotros sentimos que no tenemos ese elemento que coloque claramente al presidente en conocimiento de esa confabulación para ocultar y destruir información, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso no está por el momento el tema del juicio político sobre la mesa. Si hoy o mañana, porque el presidente lo diga, o porque surja de lo que todavía va a haber de investigación judicial, quedar aprobado que eso es así, bueno, ahí obviamente puede volver a estar sobre la mesa el tema. Ha definido a la FLUF 3 veces como el asesor estrella. ¿Y ese Creo vínculo con el presidente todo el mundo, no lo involucra el presidente? Sí, claro. Pero estamos hablando de un juicio político al presidente. Estamos hablando de la figura mayor de destitución que tiene nuestra Constitución. Por lo tanto, eso hay que hacerlo con pies de plomo, digamos, teniendo bien claras las pruebas. Por otro lado, también, si uno lo ata con los propios dichos del presidente, la sospecha se agranda, porque el presidente dice, él era mi asesor y no tenía por qué hacer cosas que de alguna manera el presidente no le indicara, ¿verdad? Hoy fue una jornada intensa en el Senado, ¿no? Con intercambios bastante duros desde el oficialismo también a la oposición. Intercambios en realidad no hubo porque el oficialismo decidió no discutir. Yo a lo que voy a intercambios, después en los medios de prensa han dicho cosas importantes. La bancada del Partido Nacional ha dicho que esto, o sea, primero que nada, que las explicaciones del presidente fueron suficientes y que hay que dar vuelta a la página. ¿Cómo toma eso? No, nosotros no estamos ni cerca de considerar, y ni la Fiscalía, ni el sistema judicial, y supongo yo que ni la ciudadanía, están ni cerca de considerar que se ha dado vuelta a la página. Porque todavía hay cosas que no sabemos. Y son procesos muy delicados, muy importantes. Nosotros decíamos,
acá hay un daño institucional. Nosotros pensamos como Frente Amplio que el presidente debió venir anticipadamente en el marco de esta situación crítica del gobierno, debió destituir a los jerarcas, ¿sí? Que es un paso, una señal un poco más fuerte que meramente aceptar las renuncias. Debió asumir los roles y las responsabilidades políticas. El presidente dice, yo acepto las renuncias, pero todos actuaron bien. Y la pregunta entonces es, si todos actuaron bien, ¿por qué le aceptás las renuncias? Y después asumir responsabilidades y comenzar a curar esa herida institucional de la que hablábamos. Fueron ministros a mentir al Parlamento. Procuraron ocultar y destruir información que había sido solicitada por la justicia. Son cosas muy delicadas y todavía hay baches, hay partes del puzzle que todavía no están completas. En esta historia hay elementos importantes, ¿no? Desde la interpelación, el pedido de acceso a la información que se realiza y también la intervención de la justicia, porque la justicia está investigando en ese sentido, ¿no? Esta es la segunda ocasión en que el gobierno muestra que no tiene vocación de transparencia y que quiere ocultar cosas. ¿La segunda? Sí, la primera fue con el acuerdo entre el gobierno y Catón Nasí por la entrega del monopolio en el puerto de Montevideo, que nos pasó más o menos lo mismo. En la interpelación pedimos la información, no la obtuvimos. Entonces, ahí viendo que estaban estos intercambios, ¿no? Pedimos a la Cancillería directamente por el mecanismo de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ustedes habrán utilizado muchas veces. La Cancillería nos negó esta información, diciendo que estaba haciendo una investigación administrativa interna. Ustedes saben que esa no es razón, no es justificación para no otorgar la información. Por eso, ahí ya quedaba claro que había resistencia en la Cancillería para brindar la información. Por eso terminamos yendo a un juez. Fíjese el tema de los poderes, ¿no? Desde el Poder Legislativo tuvimos que ir al Poder Judicial para que un juez obligara al Poder Ejecutivo a que nos diera la información. Vaya si esa es una muestra de poca vocación de transparencia. Lo mismo prácticamente pasó en el caso del acuerdo con Catón Nasí por el puerto de Montevideo. ¿Qué expectativa tiene con la investigación que está realizando la justicia? Y hay que dejar trabajar, sin duda, ¿verdad? Ojalá que siga surgiendo la información con más transparencia y en donde se sigan asumiendo, o mejor dicho, que se comiencen a asumir realmente responsabilidades. Acá todo el mundo actuó bien, nadie se apartó de derecho, pero acá estamos diciendo que hubo ministros que mintieron en el Parlamento. ¿Cómo es que todo el mundo actuó bien? Acá estamos diciendo que se planteó una reunión para evaluar si se destruía información o se ocultaba información. ¿Cómo podemos decir que todo el mundo actuó bien? Vamos a ver cómo sigue una cosa que hay que reivindicar también, que desde el gobierno y desde el oficialismo se le pega sistemáticamente al sistema judicial y a la fiscalía. Así como en otros casos que hemos tenido últimamente, acá la fiscalía y el sistema judicial están actuando impecablemente. Recordemos que a diferencia del caso del puerto, donde sí el Frente Amplio hace las denuncias penales, en el caso de Marcet no. En el caso de Marcet nosotros le reclamamos responsabilidades políticas a los ministros y que renunciaran. Porque no veíamos en aquel momento, porque no conocíamos todo esto, que había hechos de apariencia delictiva. Entonces, no fuimos nosotros los que hicimos denuncias en el terreno penal. Fue el fiscal general, que decidió tomar la versión taquigráfica de la interpelación y dársela a estudiar a alguien en la fiscalía. Obviamente, cuando después esto se sigue nutriendo con toda esta nueva información, es que queda claro el cúmulo de irregularidades y de hechos de apariencia delictiva que están sobre la mesa. ¿Usted cree que este caso tiene que ver con la influencia del narcotráfico en la política? No lo podemos afirmar, pero la pregunta que hice hace un rato la puedo sí reafirmar, que es ¿por qué tanta molestia para ocultar que el gobierno sabía perfectamente quién era Marcet a la hora de mandarle un pasaporte? Esa es una pregunta que hasta el momento no tiene respuesta. Máxime, vuelvo a decir, cuando el gobierno se supone que estaba convencido
que aunque fuera un narco le tenía que mandar el pasaporte igual. Se lo mandó express, ¿no? Se imprimió en 24 horas, se mandó a través de un familiar mucho antes de lo que iría en un mecanismo ordinario. Entonces, vuelvo al tema de las suspicacias, de las especulaciones, de las sospechas. Cuando no hay buenas explicaciones, cuando no se actúa con transparencia, cuando lo que queda claro es que se quiere ocultar y mentir, las especulaciones y suspicacias están a la orden del día. Yo no estoy en condiciones de decir si este caso en sí está vinculado o no a algún tipo de penetración del narcotráfico en el proceso. No tenemos elementos. Lo que sí marca una preocupación, que es cómo prevenimos que eso pase. Porque uno mira alrededor y ve estados penetrados por el narcotráfico, sistemas políticos penetrados por el narcotráfico. Bueno, hemos aprendido que ningún país está vacunado de estas cosas, que ya no se puede decir, eso pasa en otros lados, pero en Uruguay nunca va a pasar. No. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, sí, la fortaleza institucional del Uruguay para avanzar en mecanismos que prevengan esto. Y la forma de prevenir esto es con transparencia. Cuando surge el caso Marcet, nosotros ponemos este tema sobre la mesa y decimos, primero, la ley de financiamiento de los partidos políticos. Tenemos que hacer más transparente el financiamiento de la política en el Uruguay. Proyecto que ya estaba desde el gobierno anterior, que estaba durmiendo en una comisión especial en diputados. Bueno, acelerarlo. Presentamos un proyecto para la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, que cuando algún jerarca se enriquece rápidamente, bueno, está de su lado explicarlo. Y un proyecto de ley de fortalecimiento en los mecanismos, fortalecimiento institucional y de recursos para la Junta de Transparencia y Ética Pública. Puede haber más mecanismos, pero por lo menos esos tres los pusimos sobre la mesa en el sentido de decir, acá necesitamos más transparencia para prevenir que actividades delictivas como el narcotráfico penetren en el funcionamiento del sistema político, en el financiamiento del sistema político y en el funcionamiento del Estado. Hablaba de suspicacias y de sospechas. Estamos hablando de un narco que hizo caer 2 ministros, 2 subsecretarios y el asesor principal del presidente de la República, ¿no? Me atrevo a decir que no fue el narco que los hizo caer, sino que fue la acción decidida de la oposición y la acción valiente del sistema judicial uruguayo. Obviamente asociado a un caso vinculado a un pasaporte que se le envía sin explicación de manera express a un narco para que quede libre y pueda salir del país donde está y que hoy está fugitivo de la justicia internacional. Le propongo una pequeña pausa y seguimos hablando. Con Ya mucho gusto. sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Hoy mencionábamos al pasar en el primer bloque, ¿no? Decía yo, fue una jornada intensa en el Senado. El Senado rechazó analizar el tema, Marcel, como un asunto político. ¿Qué lectura hace? El oficialismo. El oficialismo, el partido. Decidió, porque el Frente Amplio, la tesitura Amplio lo del propuso, Frente Amplio fue, nosotros no podemos reanudar las actividades del Senado como si nada hubiera pasado. Acá quedó claro que hubo ministros que fueron al Parlamento, al Senado en particular, y mintieron en una interpelación. No podíamos dejar pasar, por lo que decíamos hoy, ¿no? Acá hay una herida institucional con el Parlamento y con la justicia. Y sentíamos que teníamos que conversar, debatir, dialogar, todos, porque no nos mintió a los frente amplistas en el Senado. Los ministros le mintieron a todo el Senado. Pero bueno, el oficialismo entendió que no quería entrar en esa discusión, en ese debate. Y bueno, y después de 2 largos cuartos intermedios, decidió no acompañar nuestra moción de asunto político para debatir ese tema, con lo cual básicamente, más allá de una justificación muy breve que ellos dieron por parte de una legisladora, bueno, todos los legisladores del Frente Amplio hicimos uso de la palabra, casi todos,
en solo 3 minutos, que es lo que se nos permite para la fundamentación del voto, pero que creo que en el recorrido de todos nosotros quedó claro cuál era la tesitura, la preocupación y bueno, y cómo hacíamos esto en clave de responsabilidad institucional, que creo que es lo que ha caracterizado el accionar del Frente Amplio en todo este proceso. En estos últimos días hubo fuego cruzado, ¿no?, de los dos lados. Por ejemplo, el ministro García habló de Sendic. Sendic siempre aparece en estos últimos tiempos. Sí, en algún momento iba a aparecer, en algún momento iba a aparecer. Y también, por ejemplo, el senador da Silva habló que había que investigar todo, desde Bengoa hasta la fecha. ¿Cómo tomar esos Perfecto, argumentos? yo soy partidario de que se investigue todo. Ahora, todas esas cosas ya se investigaron y ya quien tuvo que estar procesado o privado de libertad y demás, ya estuvo o está. O sea que son bien fuegos de artificio para tratar de eludir. El tema Sendic siempre aparece, ¿verdad?, como caballito de batalla en estos casos, pero lo que está hoy sobre la mesa no es Sendic. Y en todo caso, además de que creo que son incomparables las situaciones en la dimensión del asunto desde el punto de vista institucional, en el gobierno del Frente Amplio aparece el tema Sendic y Sendic renuncia a la vicepresidencia de la República, ¿sí? Y en todo caso, políticamente, la ciudadanía nos castigó por el tema Sendic y perdimos la elección. Bueno, yo espero que la ciudadanía también castigue a este gobierno por todo este zafarrancho institucional, esta falta de transparencia, esta falta de hacerse cargo y pierdan las elecciones. Me quedo con eso, ¿no? Usted será uno de los precandidatos, es uno de los precandidatos del Frente Amplio. ¿Considera que esto le puede jugar a favor al Frente y puede dañar la imagen del presidente y la imagen de la coalición de gobierno? Es que yo creo que la imagen de la coalición y el presidente evidentemente tiene que quedar sentida, porque el presidente claramente no ha sido todo lo transparente que debió haber sido, ni asumió responsabilidades, porque cuando viene y dice, bueno, acepto esta renuncia, pero todo el mundo hizo todo bien. No sabemos entonces por qué acepta la renuncia. Y acá, como todo el mundo hizo todo bien, no hay responsabilidades políticas, no se asumen errores, no se asumen cosas que haya que tener que profundizar, ¿verdad? Y yo creo que la ciudadanía eso lo tiene que observar, ¿verdad? Que hubo acá ministros de este gobierno que confabularon para mentirle al Parlamento, ministros de este gobierno en una reunión convocada por el propio presidente, la que pasó a saludar, que confabularon para mentirle a la justicia. Yo aspiro a que la ciudadanía tenga este punto en consideración a la hora de evaluar las opciones políticas en el futuro. Senador Mario Vergara, le agradezco mucho su visita esta noche aquí al lado. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.